Señor le gusta sentarse a la mesa de los pecadores. Al Señor le gusta llevar el camino de todos los hombres y cargar su espalda con todas las cargas de todos los pobres. Al Señor le gusta dar vista a los ciegos que no quieren ver. Al Señor le gusta sentarse cansado al borde del pozo, cantar nuestro canto y escuchar la brisa y escuchar tu voz. Al Señor le gusta abrirnos la puerta de su corazón. Al Señor le gusta mostrar. Como cada año estamos celebrando hoy el Jueves Santo, en una situación muy particular como es la situación de crisis a nivel mundial. Y en esta crisis oímos muchas voces, desde las advertencias de la salud, pero también desde el arte, desde la música, desde la literatura, desde la historia y sobre todo desde nuestra fe. Vivimos de nuevo un Jueves Santo que quiere en la compañía tener la marca de la compasión y de esta tarea que tenemos entre manos de hacernos cada vez más hermanas. Yo quiero referirme a cómo nació esta celebración del Jueves Santo, de la que la primera memoria que tenemos es la que nos cuenta San Pablo en la primera carta a los Corintios, donde dice: yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en memoria mía. Este memorial, esta palabra hacer memoria, fue lo que nos pidió el Señor que nos congregara. Y los primeros cristianos tal vez no lo vivieron los Jueves Santos, sino cada vez que se reunían para compartir la mesa. Y recordaban cuando en el momento de partir el pan, que el Señor había querido convertir su existencia toda en el símbolo de un pan partido. Cuando vamos a hablar de la Cena del Señor, pues ya lo hemos estudiado muchas veces, que no la entendemos sino desde el momento, desde todos esos momentos en que Jesús comió con la gente, en casa de Marta y María, de Lázaro, con Leví, con los pecadores. Tanto fue la experiencia de comer con ellos que ya se escandalizaban los fariseos de que Jesús se sentara a la mesa de los pecadores. Y lo vamos a recordar especialmente en ese momento en que dice: cuando vayan a hacer un banquete, no inviten a los amigos, a los que les deben devolver esa atención, inviten a los cojos, a los lisiados, a los enfermos. Hay una marca de misericordia, de compasión, de entrañas maternales de Jesús en esta no discriminación de las personas que se acercan a su mesa. ¿Por qué? Porque ya no es la pureza legal lo que nos hace buenos, sino la amistad del Señor. Él es el que nos santifica. Así como el Padre Nuestro es el corazón del Evangelio, y la pasión, y la cruz, y la muerte, es la culminación de la vida del Señor, del sentido de la vida del Señor, la cena es como el resumen, el compendio de su obra y de su mensaje. Y eso es lo que pervive en estas Eucaristías nuestras, como dice aquí ese Evangelio, el relato de Pablo, que recogen los otros evangelistas: haced esto en memoria mía. Encontramos pues
que el Señor en la cena derramó el sentido de lo que iba a ser al día siguiente su muerte, el Viernes Santo. No nos está diciendo que fue la cena pascual, sino que Él convirtió esa cena última en la que yo me imagino que estaban no solamente los 12 apóstoles como lo pintan en todos los cuadros desde Da Vinci, sino que estaban las mujeres que lo acompañaban, estaban los niños. Se necesitaba en una cena un niño que preguntara qué sentido tiene esto. Ellos estaban ahí, todos los que seguían a Jesús más íntimamente estaban en esa cena. Cada persona prepara su muerte y Jesús la preparó es que ya lo había dicho también en el Evangelio de San Lucas por 2 veces: ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes, he de ser bautizado con un fuego, y cuánto se tensiona mi corazón hasta que ese momento llegue. Entonces Jesús sabía que finalmente su vida iba a culminar de un modo sacrificial, como el Cordero Pascual, como la comida. Y entonces Él prepara esa cena en donde encontramos muchos símbolos. Al Señor le gusta mostrar el camino que nos lleva a Dios. Al Señor le gusta ser tu invitado, entrar en tu casa con su bendición. Al Señor le gusta lo que te conviene, cuando lo que buscas son cosas de Dios. Al Señor le gusta que los niños rían y salten al sol. A mí me gustaría muchísimo que en este momento pues profundizáramos un poco la antropología, digamos así, del símbolo. ¿Por qué? Porque, a ver, el símbolo es una parte visible de algo que nos lleva a algo invisible. Por ejemplo, cuando el Principito le dice, llora amargamente viendo tantas rosas, y piensa que la suya le ha mentido diciendo que es la única en el mundo, el zorro le dice, lo que hace única tu rosa es el tiempo que le has dedicado. En el Principito la rosa simboliza el sentido por el cual vivimos, a qué le hemos dedicado nuestro tiempo. Los seres humanos profundizamos en lo que significa el cuerpo como símbolo, como laberinto de nuestra propia intimidad. Y uno de los, y hoy en día podríamos considerar que, por ejemplo, la enfermedad, como estamos viviendo en nuestra crisis de salud mundial, la enfermedad es un laberinto de lo que es la condición humana, el cuerpo sometido a la fragilidad, a la soledad, al estar a lo que hagan conmigo, a que me den un respirador o no me lo den. Entonces, esa antropología del cuerpo hace que todo en nosotros exprese lo que somos, nuestra manera de vestirnos, nuestra manera de presentarnos. Jesús escoge en su genialidad un símbolo. Ustedes me van a recordar en un pan partido, no en cualquier pan, en un pan partido. Lo rompió y lo dio para que lo comieran. Es el gesto de una madre que dice, miren, este soy yo. Esta soy yo soy pan, alimento para ustedes. Por eso, yo sí creo que la Eucaristía es la máxima expresión de la ternura de Dios, otro nombre de la compasión, ese
ablandarnos, ese ser sensibles al sufrimiento, a la soledad del otro. Ustedes no se van a quedar solos, yo los voy a acompañar. Y eso que la Biblia, el Antiguo Testamento, llama la Rahamim de Dios, las entrañas maternales de Dios que descubrió Moisés desde el Éxodo, porque en el Éxodo nos dice la experiencia primera de Moisés allá en el capítulo 34, dice, descendió Yahvé en forma de nube y se puso junto a él, junto a Moisés. Moisés invocó el nombre de Yahvé y Yahvé pasó por delante de él y exclamó, Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por 1000 generaciones y perdona. Esa comprensión que tiene Moisés en el momento en que recibe la experiencia de Dios, que lo dice también en otros capítulos, eso atravesó toda la historia de la Biblia, tanto que Isaías va a decir también de una manera muy especial, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré. Mira, dice así, ¿acaso una mujer olvida a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidarlo, yo no te olvido. Mira, en las palmas de mis manos te tengo tatuada, tus muros están ante mí perpetuamente. Esta experiencia de que Dios es misericordia y bondad, inclinación de Dios hacia nosotros. Otra manera de expresarlo es gracia. Dios es gratuidad absoluta. Gracia, perdón. Pues eso es lo que hizo Jesús en todas las cenas de su vida, comiendo con pecadores y ahora en esta última cena. Entonces, él mismo da ese ejemplo, ese símbolo del servicio, arrodillándose a lavar los pies de sus discípulos, de los que van a comer, y lo que hacía también una mujer, una esclava, toma el papel de la mujer cuando sirve la mesa, cuando lava los pies. ¿Por qué? Porque él es entrañimaternal. Esa reflexión sobre la compasión, sobre la ternura de Dios, es también algo que se experimenta muy fuerte en otras religiones. Por ejemplo, para el budismo, la compasión es la virtud más importante. Y para el Islam, en el Islam, las suras del Corán, cada pedacito del Corán, 114 suras, comienzan así: en el nombre de Alá, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en piedad. O sea, ciertamente Mahoma se inspiró en los monjes con los que vivió cuando era niño, en los monjes cristianos, y captó esa misericordia de Dios y la dejó escrita en las suras del Corán. Todas las religiones, pues, nos invitan a la compasión, a la misericordia, lo que nosotros hoy estamos considerando como ser verdaderamente humanas. Es que todos los libros que hay actualmente sobre cristología lo que nos dicen es la humanidad de Dios, la humanidad de Dios. Y la humanidad de Dios es que tomó nuestra carne, pasó por las mismas condiciones de sufrimiento, de carencia, de muerte, de soledad en la cruz, para que ninguno de nosotros se sienta solo en un momento de fragilidad tan profunda como el de una persona que se encuentra sin asistencia médica, con una enfermedad que lo puede matar. La única postura verdaderamente humana es la compasión y se adquiere por simpatía. Es decir,
Simpatía, estamos en la misma pasión, compasión. Simpatía, es decir, yo me siento algo de esa persona que está sufriendo. Esa persona que está sufriendo tiene algo de mí, que es la carne con la que yo siento su sufrimiento. La compasión se experimenta por contagio, por imitación. Y Jesús, pues así lo entendió cuando vino a hacerse uno de nosotros, el Hijo de Dios. A mí me ha impresionado mucho en estos días y se los he dicho mucho a las de la comunidad. A mí me impacta esas frases de von Balthasar cuando dice que la cruz de Jesús empezó en la Trinidad. Y esa es la meditación que tiene San Ignacio cuando dice que la Trinidad mira la tierra y dice, vamos a salvarlos, vamos a redimirlos, y decide que la segunda persona, el Verbo, se haga carne, se haga uno de nosotros. Yo creo que nuestra época es una época que se ha especializado en formar la razón, la inteligencia, y algunos ya se preguntan si no tenemos una formación gnóstica. Se nos olvidó que éramos cristianos, que el Verbo se hizo carne. Al Señor le gusta ser tu íntimo amigo, ser tu buen pastor. Al Señor le gusta ser tu invitado, entrar en tu casa con su bendición. Al Señor le gusta lo que te conviene, cuando lo que buscas son cosas de Dios. Como peregrino al paso paciente de toda la gente. Al Señor le gusta compartirlo todo, la vida entregar. Al Señor le gusta darnos sus secretos. Vamos a ponerle un poquito de antropología, unas bases antropológicas a esto de la compasión. Entonces, Luis Duc, que es un benedictino que murió el año pasado, pero que tiene unos libros que yo se los recomiendo, pone en esa antropología del símbolo y del cuerpo como símbolo, y es que yo quisiera que nosotras hoy, Jueves Santo, reflexionáramos mucho lo que significa para nosotros tener un cuerpo que tenemos que cuidar, y que cuidándonos a nosotros, cuidamos a los otros. Estamos, aunque ofrecer esta soledad, no poder visitarnos, tener que estar dando clases por estos medios que nos fatigan tanto mientras conectamos con tantas personas, como disociándonos del contacto, y sin embargo es un momento bonito para pensar lo que significa nuestro cuerpo, no solo desde esa fragilidad, desde esa vulnerabilidad que en cualquier momento se nos pega un virus y nos podemos ir de este mundo solas o en equipo. A mí sí me parece interesante ver que nuestro cuerpo tiene 3 radicales que lo hacen muy simbólico. La primera es la coherencia. En las familias se llamará codescendencia, descendemos de las mismas raíces. Aquí nosotros tenemos la misma herencia espiritual, la Santa Madre. Nuestras mayores que ya que nos acompañaron en otros momentos y que edificaron lo que ahora nosotras somos, la coherencia. La coresidencia, es decir, vivimos bajo un mismo techo, ahora nos toca descubrir todos esos valores que significa ser comunidad, y que constituyen y que van configurando como la antropología de la acogida. Nuestra casa se define como una casa de acogida. Entonces, la coresidencia nos hace acogedores desde la interioridad de nuestras hermanas
fundamentalmente de nuestras hermanas en este momento, pero también hay muchas personas que están con nosotros acompañándonos. Y la cotrascendencia, que es la cotrascendencia se vive viviendo una misma religión, que en nuestro caso es compartir una misma fe, una misma esperanza. La cotrascendencia que vivió Jesús en ese símbolo de hacer esto en memoria. El memorial hace presente todo un pasado, toda la historia de Israel. El memorial hace presente la vida y la muerte de Jesús, su resurrección. ¿Por qué primero el cáliz y después el pan, o primero el pan y después el cáliz, pero separados? Porque es la muerte y al mismo tiempo esa trascendencia en la resurrección. En fin, Luis Duc nos va a decir que en la antropología de la corporalidad está lo externo de nuestro cuerpo, que es símbolo de nuestra interioridad. Lo corporal, que es símbolo de nuestra espiritualidad, y lo visible, que es símbolo de lo invisible. Todos esos elementos se reúnen en una mesa compartida en torno a la Eucaristía, que es al mismo tiempo escatológica. No voy a comerla más con ustedes hasta que la comamos todos en el reino de Dios. A mí me encanta ver a Jesús siempre hablándoles a esos pobres que lo escuchaban de un banquete. Alguna vez yo estuve trabajando con los indigentes, muchos tiempos he trabajado con indigentes. Y trabajamos en esa época, yo estaba con la goma de estudiar los sueños, entonces yo les preguntaba, ¿ustedes qué sueños tienen? Y todos soñaban con un banquete, con ir a comer las cosas que quedaban del Club Unión, del Club Campestre. Y la gente un poquitico, pues, en mejores condiciones, como eran los colegas de la universidad, lo que soñaban era con tener una casita propia, un carrito, de que sus hijos lograran una carrera. Bueno, los sueños. ¿Cuál era el sueño de Jesús? Que nosotros seamos uno. Miren, leamos hoy Jueves Santo el capítulo 17, que es la oración sacerdotal de Jesús. Que todos sean uno, que tu Padre y yo estemos en ellos y ellos en nosotros. Esa comunión que nos hace radicalmente hermanos. Últimamente, y aquí llego pues al último punto, últimamente los religiosos no sacerdotes de las comunidades masculinas, como para ellos ser hermanos es una opción, porque no optan por el sacerdocio, ellos han profundizado muchísimo lo que significa no solamente ser hermanos, sino hacerse hermanos unos de otros, hacerse hermanos de otras personas, y esa es la tarea que tenemos todos los días, cuando tenemos una enferma en casa, cuando hay alguien que sufre con nosotras porque su sobrino está con coronavirus, cuando alguien nos cuenta que nos alegramos con los otros también, cuando nos cuentan que están en una investigación por la que vamos a salir adelante, que tiene mucho sentido, cuando compartimos las noticias y aún cuando compartimos también el humor, porque el humor es un arte con el cual mantenemos el buen ánimo en la casa y destotalizamos las noticias que nos angustian. Bueno, les deseo un santo jueves, en donde tomemos el tiempo para profundizar en el sentido de sus símbolos, de sus signos y sobre todo de la presencia amorosa de Jesús, que nos dice: tomen y coman, este soy yo. Es que no comulgamos con partes de Jesús, sino con Él, con su persona, con su proyecto de vida, con sus sueños de un banquete celestial.
cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan, dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan, que cura la injusticia. Dime cómo ser pan, que crea libertad.